La humanidad había escapado a Marte, sin embargo el planeta tenía muchos peligros. Hallaron búnkeres en la región de Sidonia para esconderse de aquello que cazaba por las noches. Joseph recuperó el mapa de las cuevas, y este reveló una verdad aterradora. Capítulo 4. La gran depredación. Joseph pateó con todas sus fuerzas, desesperado, sintiendo como las garras de aquella cosa se cerraban con fuerza imposible alrededor de su pierna. Los otros rastreadores intentaron jalarlo desde arriba, sujetando su brazo y tirando con todas sus fuerzas, pero el peso que lo arrastraba hacia el interior era demasiado. Un crujido espantoso hizo eco dentro de la escotilla, fue un hueso, su pierna probablemente. Joseph gritó por última vez, un sonido desgarrador y gutural, hasta que de repente, el grito cesó. Solo quedó su brazo, arrancado, aún sujetado por uno de sus compañeros, cubierto de sangre tibia que goteaba silenciosamente sobre el polvo marciano. La mano aún rígida de Joseph colgaba del borde de la escotilla, con el mapa aún apretado en su puño muerto. El horror de lo que había ocurrido recién empezaba a calar en sus mentes. Uno de los rastreadores cayó de rodillas, vomitando con fuerza, mientras otro simplemente dio media vuelta y se alejó en silencio, sin rumbo, temblando. Sabían que Joseph ya no estaba, al menos no entero. La criatura lo había desmembrado bajo sus ojos y lo peor era que ni siquiera sabían cómo había ocurrido realmente. Un rugido resonó desde el interior de la escotilla. Una sombra oscura, amorfa, comenzó a emerger, extendiéndose hacia la luz del amanecer. Era como si el mismísimo corazón de Marte quisiera salir a la superficie para devorarlos también. Pero justo cuando su forma comenzó a ascender, uno de los rastreadores reaccionó. Golpeó la escotilla, y con un chasquido metálico, se cerró de golpe, atrapando algo viscoso y palpitante en el borde. Un chillido gutural llenó el aire mientras la criatura se retorcía violentamente. Finalmente, la escotilla se selló por completo, cortando la criatura y arrojando un rastro de sangre negruzca sobre el exterior oxidado. La entidad primitiva no volvió a emerger. El sol ya estaba alto, y los rastreadores sabían, por lo que habían aprendido, que durante el día esas cosas se escondían. La luz parecía ser su única barrera efectiva, su única defensa. Aquella madrugada había sido una carnicería, un infierno. Pero el día les había ofrecido, al menos por ahora, un breve respiro. Uno que necesitaban desesperadamente. Miraron alrededor. Lo que quedaba del grupo no era suficiente para ser llamado colonia. Unas pocas docenas de colonos habían logrado huir del búnker antes de que el incendio lo consumiera por completo. Lo veían a lo lejos, como una herida abierta en el suelo de Marte, ardiendo como una antorcha funeraria. El calor se sentía incluso desde donde estaban. El aire, aunque delgado, transportaba el olor a metal quemado y carne. Su refugio subterráneo, ahora era consumido por el incendio provocado por el sacrificio de Elian Marek. El humo ascendía en columnas negras hacia la atmósfera rojiza, marcando el sitio de su tragedia. Todo lo que tenían, todo lo que los mantenía con vida, había sido reducido a cenizas. Ya no tenían refugio. No tenían comida. No tenían agua. Solo tenían miedo y cenizas. Marte los había rechazado como si fueran una infección que debía purgarse. Hicieron recuento. Solo quedaban 4 rastreadores con vida. El resto había caído entre la incursión a la Prometheus, la defensa del búnker y los horrores que aguardaban en su interior. Uno de ellos tenía una pierna rota, otro apenas podía cargar su mochila. El último, el más joven, se mantenía en pie solo por pura adrenalina. Revisaron sus temporizadores. Quedaban 6 horas de luz antes de que la noche marciana los envolviera nuevamente, y con ella, el ciclo de depredación volvería a comenzar. No había lugar donde esconderse. No había más opciones. Tenían que moverse. Rápido. Antes de que el sol cayera y Marte desatara de nuevo su furia. Fue entonces cuando alguien propuso lo impensable, volver al arca Prometheus. Aunque estrellada, destruida, retorcida por la caída y los ataques, quizás aún albergaba secciones útiles, sistemas de soporte, algún núcleo olvidado, alguna puerta que pudiera resistir una noche más. No era un plan, era una desesperación disfrazada de decisión. Comenzaron la travesía. Sabían cuántos kilómetros los separaban. Lo habían recorrido antes, pero ahora era distinto. Cada paso era una sentencia. Cada cráter, cada sombra, podía ocultar algo esperando su momento. Se aferraban al mapa que Joseph había recuperado con su vida, sus ojos repasando las rutas, como si en cada línea marcada hubiera una promesa de salvación. El desierto marciano era silencioso, pero no en paz. Era el tipo de silencio que se siente antes del ataque de un depredador. El polvo rojizo cubría sus trajes, sus visores se empañaban por dentro. Pasaron junto a los agujeros que habían visto el día anterior. Ahora sabían qué significaban.
Eran madrigueras. Trampas. Huecos desde donde las entidades salían a cazar. Algunos estaban sellados por el calor del día. No sabían si esas cosas podían verlos, pero sabían que las vibraciones en el suelo les llamaban la atención. Por eso avanzaban con pasos controlados, casi como si flotaran, tratando de no perturbar el terreno más de lo necesario. Pero el miedo hacía que cada movimiento se sintiera como una explosión bajo sus botas. Uno de los rastreadores tropezó y cayó. Se quedó quieto por varios segundos, conteniendo el aliento. Nada ocurrió. Pero todos sabían que cualquier error podía desencadenar otra masacre. Lo levantaron sin una palabra y siguieron caminando. Cada paso contaba. Cada segundo contaba. El paisaje se volvió más familiar. Las colinas rocosas alzaban su silueta a lo lejos. Y allí, entre los bordes irregulares del horizonte marciano, apareció una figura metálica semienterrada, la Prometheus. Deformada, oscura, herida, pero aún reconocible. Estaban cerca. Volvían al lugar donde todo había comenzado. Corrieron los últimos metros. El sol ya comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de un rojo más profundo, más sangriento. El tiempo se agotaba. Atrás, el viento comenzaba a cambiar. Ya lo sabían. Las entidades pronto acecharían. El hambre del planeta se agitaba bajo sus pies. La entrada lateral del arca estaba casi fundida, pero lograron abrirla. Los restos del anterior enfrentamiento seguían allí. Los huesos de sus compañeros caídos en la incursión anterior aún estaban pegados al suelo. No había tiempo para homenajes. Solo para sobrevivir. El interior colapsado de la Prometheus se imponía entre metal retorcido y restos óseos de los que alguna vez fueron compañeros de supervivencia, pasillos oscuros y una atmósfera cargada de misterio y abandono se podía percibir entre todos. No habían muchos lugares sellados a los cuales esconderse, había que encontrar uno rápidamente. Afuera, la noche caía como una manta negra y hostil. La temperatura comenzaba a bajar, y los sensores térmicos marcaban variaciones alrededor del perímetro. Ellos venían. Lo sabían. Las mismas criaturas, tal vez nuevas, tal vez las que ya habían saboreado su miedo. Y esta vez, ya no había héroes como Elian Marek para detenerlas. Dentro de los restos de la Prometheus, los pocos colonos que quedaban se miraban sin decir una palabra. Sabían que no podrían resistir otra noche como la anterior. Sabían que esta vez quizás sería la última. Pero mientras buscaban refugio en los restos de Arca y el sol diera un último destello sobre Marte, aún había una mínima esperanza. La noche llegó con un silencio insoportable, como si el planeta mismo contuviera la respiración. La temperatura descendió drásticamente, y el viento comenzó a rasgar el metal dañado de la Prometheus, produciendo un chillido agudo que ponía los nervios al límite. Poco más de 40 colonos quedaban con vida. Algunos estaban heridos, otros apenas conscientes del terror que los rodeaba. Muchos habían perdido amigos, familiares o partes de sí mismos que ya nunca recuperarían. Se escondieron entre los restos del módulo del centro de comunicaciones, una sala estrecha reforzada con paneles de contención que tenía algo invaluable, una compuerta con apertura manual en caso de pérdida total de energía. La compuerta era la única razón por la que se habían refugiado allí. A diferencia del resto de la Prometheus, que dependía del sistema automatizado, esa puerta podía cerrarse desde adentro con fuerza física, y eso les daba una mínima esperanza. Algunos se turnaban para vigilarla, como si al mirarla pudieran mantenerla cerrada con solo su miedo. Otros, simplemente guardaban silencio, apoyados contra las paredes, abrazando a sus hijos o mirando fijamente a la nada. Uno de los rastreadores, temblando pero decidido, activó el transmisor de la vieja consola de comunicación. Sabía que era una locura, pero necesitaba saber si alguien del Arca Planitia aún seguía con vida. Ajustó la frecuencia, la misma que habían utilizado anteriormente, y susurró al micrófono con una voz cargada de tensión: «Planitia, ¿me copian? ¿Están allí? Este es el grupo de la Prometheus, repito, ¿hay alguien con vida?» Hubo un largo silencio. Solo el chisporroteo eléctrico del sistema respondió durante varios segundos. Luego, con un crujido escalofriante, una voz se filtró entre la estática. Era débil, entrecortada, y al principio parecía solo ruido. Pero pronto fue claro. «Aquí Arca Planitia, les habla el comandante Rost». La noche había caído. La señal se quebraba constantemente. Se oían sonidos inhumanos de fondo, como rugidos profundos mezclados con chillidos de dolor. Había golpes, algo que caía, metales que se rompían. Luego, otra voz, más masculina, se oyó brevemente: «Por Dios, apaguen las luces. No los miren. ¡Corre!». Y la conexión se distorsionó en un zumbido agudo que hizo que todos en la sala se estremecieran.
El rastreador tragó saliva, tratando de controlar su respiración. Sabía que no podía hacer mucho, pero tampoco podía quedarse callado. Sujetó el transmisor con fuerza y susurró con voz firme: escóndanse. Nosotros lo hacemos en los restos de nuestra arca. Refúgiense en los compartimientos de la planitia. No hagan ruido. Si pueden, sellen las puertas. Vamos a buscar una forma de llegar a ustedes. Nadie en la sala de comunicaciones hablaba, pero todos escuchaban. Cada palabra que salía del transmisor era como un cuchillo que se clavaba más hondo en la garganta. Los lamentos, los alaridos, los rugidos al otro lado, todo se sentía demasiado cerca. Aunque estaban separados por kilómetros de desierto marciano, sentían como si esas criaturas también estuvieran dentro de la Prometheus, acechando. Y entonces, los escucharon. Afuera de la Prometheus, rasguños en el casco metálico de la nave. Golpes sordos. El sonido de algo enorme arrastrándose por la superficie. Los sensores térmicos ya no funcionaban, pero el instinto era suficiente. Las entidades estaban allí, caminando lentamente alrededor de la estructura, oliendo el miedo, sintiendo el calor humano al interior. Buscaban una entrada. Uno de los niños comenzó a llorar, y una madre le tapó la boca con suavidad, susurrándole que eran solo sonidos del viento. Pero todos sabían que no era el viento. Una sombra cruzó por una de las ventanas bloqueadas con mantas. Era rápida, grande, y emitía un sonido húmedo al moverse. Todos contuvieron la respiración al mismo tiempo. El rastreador volvió a susurrar por la radio, esta vez con la voz tensa, casi quebrada. Comandante Rost, instruya a su colonia que deben esconderse. Esperen al amanecer. Desde el otro lado, solo se escuchó una respiración agitada. Luego, una última voz gritando por presa del pánico antes de morir. Nos están devorando, mis compañeros, fueron desmembrados, vociferó. Cuenten lo que pasó aquí. Que la Tierra lo sepa. Que sepan que no fuimos los primeros, ni los únicos, el infierno siempre existió y es aquí en Marte. La señal se cortó con un chasquido seco. El transmisor quedó en silencio absoluto. Nadie se movió. Algunos colonos empezaron a llorar en silencio. Otros simplemente cerraron los ojos, como si pudieran borrarse de esa realidad cerrando los párpados con fuerza. El miedo era espeso, casi tangible. Una vibración recorrió el suelo. No fue un golpe, sino una especie de zumbido grave, como si algo se desplazara por debajo de la superficie. Los colonos se miraron entre ellos sin saber qué hacer. Estaban atrapados en una tumba de metal, rodeados de depredadores invisibles. Un rugido, más cercano esta vez, hizo temblar una de las paredes. Uno de los colonos dejó caer una linterna y todos se lanzaron al suelo, cubriéndose los oídos. El artefacto giró un par de veces antes de detenerse, proyectando su luz hacia la compuerta. No había nada allí. Aún. El rastreador que había estado en la radio apagó todos los equipos, incluso los sensores. Todo quedó en silencio absoluto. La oscuridad era total, apenas interrumpida por el tenue resplandor de los instrumentos de emergencia. Era una oscuridad que no protegía, solo que acechaba. Esperaron el amanecer sin palabras, como si el silencio fuera su único refugio real. La linterna, una de las pocas que aún funcionaba, pasaba de mano en mano con temblores involuntarios, iluminando brevemente rostros demacrados y ojos enrojecidos por la vigilia y el miedo. Un colono de mediana edad, Arben, anotaba en un cuaderno los últimos registros de comida. 2 barras sintéticas, una bolsa de suero vegetal y 4 litros de agua reciclada. Era todo lo que les quedaba. Las respiraciones se condensaban en el aire helado de la sección de comunicaciones, donde se habían refugiado, y algunos murmuraban oraciones ahogadas, para un dios que hace mucho los habían abandonado. La noche marciana persistía con una densidad casi física. No era simplemente ausencia de luz, sino una sensación de aplastamiento, como si el planeta mismo quisiera callarlos para siempre. En ese silencio sepulcral, el mapa de Joseph se convirtió en una especie de reliquia sagrada. Lo extendieron sobre una caja metálica, y la linterna fue colocada cuidadosamente a un lado, proyectando sombras irregulares que se movían con cada respiración, como si el mapa latiera. No es un mapa cualquiera, dijo el rastreador más joven, Dayan, mientras recorría con un dedo tembloroso los trazos curvos de las cavernas. Era una cartografía completa de la región de Sidonia, detallada al nivel topográfico, con símbolos que ninguno de ellos había visto antes. Miren, aquí están los 7 búnkeres, susurró, señalando 7 estructuras rectangulares rodeadas por un contorno de seguridad. ¿Quién trazó esto? El silencio fue total durante varios segundos. El mapa mostraba elevaciones, canales secos, depresiones ocultas, y algo más. Cerca del borde inferior, fuera del límite que marcaba la región Sidonia, había un área sombreada.
rodeada por líneas punteadas rojas, con un sello triangular ilegible. Encima, un nombre escrito con caligrafía distinta, Zona Restringida Aragón. El nombre bastó para que todos se inclinaran, murmurando entre sí. Largón, dijo una mujer, Lira, casi en un suspiro. Esa fue una de las 3 arcas principales, ¿no? Prometheus, Planitia y Argón. Pero nadie habla de ella desde el aterrizaje accidentado. ¿Y si sabían algo? Interrumpió Arben, tragando saliva. ¿Y si se escondieron antes de que todo esto pasara? Los colonos se miraron entre sí. El aire se volvió más denso, como si el mapa hubiera liberado algo en el ambiente, una verdad no dicha, una posibilidad temida. La zona restringida estaba más cerca que cualquier búnker alterno. Si decidían esperar, morirían en la próxima noche. Si avanzaban a la zona restringida, al menos estarían caminando hacia una posibilidad, aunque esta fuera incierta y oscura. Joseph murió por esto, dijo uno de los rastreadores, apretando los labios. Samuel Aderman, quien encontramos en estado esquelético en el búnker junto a su radio, sabía algo, y lo dibujó. Esa zona no aparece en ninguna de las bases de datos oficiales. No fue registrada por la agencia de colonización. ¿Qué ocultaban? El debate fue corto, casi inexistente. El miedo a las criaturas y el hambre inclinaban la balanza. Una vez más, la linterna fue compartida, y cada colono revisó su equipo con resignación. Solo llevaban lo que podían cargar. El aire estaba saturado de una especie de desesperación muda, una aceptación de que cualquier decisión los llevaba hacia lo desconocido. La noche aún dominaba cuando comenzaron a oírse los primeros sonidos del amanecer. No eran cantos de aves, sino el cese de los chillidos distantes, los golpes guturales que hacían retumbar la tierra, los roces metálicos sobre la superficie oxidada del arca destruida. Las entidades se retiraban con la luz, como si odiaran el sol o temieran ser vistas. La bruma rojiza comenzó a filtrarse por los bordes de la compuerta. La luz del sol marciano emergía lentamente, proyectando sombras largas y deformes que hacían parecer que las paredes se movían. Uno de los colonos, sin querer, vomitó por los nervios. El rastreador mayor, Maren, giró la compuerta manual. Con un chirrido insoportable, el pasaje se abrió, revelando un paisaje desolado, dunas fracturadas, torres derrumbadas, esqueletos de acero de lo que fue una ciudad móvil. Salgan uno por uno. Mantengan formación. Nadie se separa. Sigamos el mapa, ordenó Maren. La marcha fue lenta y silenciosa. Avanzaban con el naciente sol a sus espaldas, hacia el noroeste, por un terreno inestable, repleto de grietas y restos de maquinaria abandonada. La atmósfera era opresiva. Cada paso sobre la tierra roja parecía despertar ecos que no deberían existir. El viento silbaba entre las rocas como si imitara voces humanas. Durante horas caminaron. Los pocos que quedaban emprendieron un viaje haciendo pausas mínimas para revisar coordenadas. A lo lejos, grandes monolitos naturales de piedra se alzaban como guardianes, proyectando sombras extrañas. Uno de los colonos dijo que veía figuras en ellas. Nadie respondió. Era deshidratación. Fue así como atravesaron varios kilómetros, al 10º. Divisaron la zona en el mapa donde comenzaban los accesos subterráneos. Pero allí no había cuevas. Solo una llanura vacía, sin formaciones naturales. Buscaron a ciegas, siguiendo patrones. Y entonces, bajo una delgada capa de arena, un rastreador golpeó algo metálico. La rampa no era natural. Aunque estaba oculta bajo una costra de polvo marciano endurecido por siglos de viento abrasivo, su geometría revelaba una manufactura artificial irrefutable. Cuando fue despejada por completo, todos nos quedamos inmóviles ante la visión de una compuerta circular de acero blanco, reluciente, como si el tiempo no hubiese pasado sobre ella. Inexplicablemente, no tenía corrosión, ni siquiera manchas. Parecía nueva. Apenas visible, medio cubierta por sedimentos rojizos, apareció lo impensable, el logo. Decía Aragón. Lo reconocimos al instante. Era el mismo símbolo impreso en el mapa deteriorado que nos condujo hasta allí. Era real. El viaje hasta ese punto nos había dejado al límite. Llevábamos semanas caminando entre desiertos oxidados. Las reservas de agua estaban al mínimo y la sed nos tenía delirando. Algunos ya ni hablaban. Otros apenas podían mantenerse en pie. El hambre nos carcomía los pensamientos, y lo poco que quedaba de raciones ya no era más que un recuerdo. La rampa metálica, contra todo pronóstico, parecía intacta. Ninguna señal de desgaste. Ninguna grieta. Solo una fría superficie blanca. A su izquierda, el logo del arca Argón brillaba ligeramente al reflejo del sol marciano, como si nos esperara desde hacía décadas.
Curiosamente, no había símbolos de las otras dos arcas. Solo esa. Un rastreador, temblando por el esfuerzo y la emoción, se acercó a la compuerta. Tenía una palanca manual que, aparentemente, debía abrir el acceso. Pero no cedía. Por más que la empujó y tiró, la estructura no respondía. Varios de nosotros lo ayudamos. Tuvimos que usar todo lo que quedaba de nuestras fuerzas. Finalmente, tras un crujido seco y profundo, un sonido metálico nos indicó que algo había cedido. La compuerta empezó a abrirse lentamente, liberando una columna de aire estancado, denso y frío. Un temblor sutil recorrió la rampa, como si hubiéramos despertado algo. Del otro lado, nos enfrentamos a una negrura absoluta. Un agujero que se extendía hacia abajo, escalonado, como una boca que conducía a lo desconocido. La luz del sol no lograba penetrar más allá de unos cuantos metros. Era un descenso a la oscuridad total. Voy primero, dijo uno de los rastreadores, con una seguridad que no convenció a nadie. Sus palabras flotaron en el aire como sentencia. A su lado, una mujer temblorosa, con los ojos abiertos de par en par por la deshidratación y el terror, susurró, con cuidado. Apenas podía sostenerse en pie. Era mediodía marciano. El sol, más pequeño que el de la Tierra, estaba en lo más alto, proyectando una luz tenue pero implacable. Desde esa altura, parecía observarnos, como testigo mudo de nuestra imprudencia. El rastreador desapareció entre las sombras, tragado por la estructura. Su descenso fue largo. Insoportablemente largo. No sabíamos qué esperar. Pero al final de los escalones, encontró un pasadizo que parecía extenderse sin fin. Las paredes estaban revestidas de tuberías, sistemas de filtrado, e infraestructura que indicaba una instalación aún funcional, o al menos, viva. No era un simple búnker. Era algo mucho más vasto, algo colosal. Una instalación subterránea que parecía haber sido construida para resistir siglos. O milenios. Los pequeña colonia descendió entonces, uno a uno, tomándose de las manos para sentir protección. Nadie decía nada. La incertidumbre era espesa, como el polvo que se pegaba a nuestras botas. Todos descendieron y vieron aquel interminable túnel. Mientras avanzábamos, los sonidos nos envolvían. Golpes metálicos lejanos, chillidos de válvulas, zumbidos mecánicos, el vapor saliendo a presión desde alguna fuente oculta. Todo sugería que el lugar no estaba muerto. De algún modo, seguía funcionando. Caminamos por varios minutos por ese túnel sin fin, sin saber a dónde nos dirigíamos. Cada cruce, cada compuerta cerrada, cada válvula chirriante nos hacía temer que alguien, o algo, pudiera aparecer del otro lado. Nadie hablaba. No nos atrevíamos. Finalmente, nos detuvimos frente a una puerta metálica sellada justo al final. A través de una pequeña ventanilla circular pudimos mirar al otro lado. Nuestros corazones se detuvieron, había pasillos iluminados, y figuras armadas. Humanos. Soldados. Custodiando cada entrada, cada acceso. Uno de los colonos, desesperado, perdió el control. Golpeó la puerta con ambas manos, gritando, suplicando que lo dejaran entrar. Quería salir del infierno exterior. Ya no le importaba nada más. Solo deseaba entrar. Escapar. Vivir. No hagan ni un solo ruido, susurró el rastreador con urgencia. Su rostro estaba pálido. Sabía que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Tenía un mal presentimiento. Uno de esos que no se pueden explicar, pero se sienten en los huesos. Escóndanse. Retrocedan, gritó. Y la mayoría le obedeció. Nos apresuramos a buscar refugio entre las tuberías oxidadas, en huecos y cavidades, tras paneles sueltos. Había demasiados espacios vacíos, como si el lugar hubiese sido diseñado para esconderse. Solo 3 colonos quedaron fuera, insistiendo, suplicando. De repente, una figura se acercó desde el otro lado de la puerta. Caminaba con paso firme, armado. Llevaba un traje militar negro. Sin decir palabra, al ver a los 3 colonos desesperados, abrió la puerta. Parecía que todo terminaría allí. Que serían rescatados. Que encontrarían seguridad. Pero fue todo lo contrario. En menos de un segundo, sin titubeos, sin preguntas, abrió fuego. 3 disparos secos. Precisos. Letales. Los cuerpos cayeron al suelo como muñecos rotos. El silencio que siguió fue más aterrador que los disparos. Desde nuestro escondite, apenas podíamos contener los gritos. Uno de los bastardos de las otras arcas, murmuró el soldado con burla, mientras otros salían a ver. Rieron. Tomaron los cuerpos. Y los arrastraron como si fueran basura.
Jamás volvimos a verlos. Entendimos, al fin, por qué el mapa marcaba esa zona como restringida. Samuel Aderman había descubierto algo que no debíamos haber visto. Pero ya era tarde. Habíamos venido directo a la boca del lobo. Luego de que cerraron aquella puerta metálica, se alejaron entre pasillos. El eco de sus pasos resonaba apagado entre las paredes de concreto corroído, como si el lugar mismo los observara. El grupo se volvió a juntar y los rastreadores sabían que debían escapar de allí, o quizás no. Debemos descubrir qué está pasando, murmuró uno de ellos, mirando por encima del hombro. Parece que saben de las arcas. Y no dejaron notas, ni intentaron matar a alguien que no fuera del Argón. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué estaban planeando? El aire estaba pesado, cargado de humedad, humo industrial y tensión. Una sirena lejana había dejado de sonar, pero la amenaza no se había ido. Un colono interrumpió. Tenía cicatrices profundas, algunas frescas. Las costillas se marcaban con claridad bajo su camisa desgarrada, señal de desnutrición prolongada. Había algo en su mirada, desesperación, sí, pero también lucidez. Encontré una apertura por este lado, dijo, señalando una rejilla apenas visible entre una pared oxidada. Es de ventilación, pero solo cabe una persona. El rastreador se acercó. Observó en silencio. El orificio era angosto, pero parecía conducir hacia el interior de la base, quizás a los niveles donde se movía el personal militar. Dudó. Era una trampa segura. Pero también podía ser la única oportunidad. Respiró hondo. Esperen aquí, y escóndanse. Entraré a averiguar qué es este lugar. Obedecieron. Uno a uno desaparecieron entre las sombras, agazapados entre vapores y maquinaria. El rastreador abrió la rejilla con cuidado y se introdujo en el conducto de ventilación. El metal crujía apenas bajo su peso. Se arrastró varios metros, con los codos raspando el óxido y las piernas recogidas. El calor era asfixiante. Dobló en varias direcciones, guiándose por instinto, sin saber exactamente lo que estaba buscando. Pero quería respuestas. Las necesitaba. Tras varios minutos, halló una apertura hacia una sala desconocida. Asomó la cabeza lentamente. El lugar estaba apenas iluminado por paneles parpadeantes. Entonces los escuchó. Voces. Poco entendibles al principio. Se forzó a mantener la calma. Prestó más atención. Un militar hablaba por radio. Parece que unos sobrevivientes encontraron este lugar, no sé cómo. ¿Tuvieron suerte, quizás? Rió con desprecio. No dudé en deshacerme de esas basuras. Del otro lado, una voz grave y autoritaria respondió. Seguro que aún hay más de ellos. Ya los Carnidax se ocuparán. No sobrevivirán muchas noches allá afuera. Infórmame si hay más noticias. Me sorprende que no hayan explotado por el campo minado allá arriba. Campo minado. Una gota de sudor me recorrió la sien. El miedo se instaló de golpe, como una punzada fría en la nuca. No era solo hostilidad, era exterminio. ¿Por qué nos querían muertos? ¿Quién había dado esa orden? El militar continuó, despreocupado, como si hablara de ganado. De todas maneras, estamos cultivando una mejora de Carnidax. Aún más feroz. Puede masticar metal. Lo tenemos bajo control. Aún están en proceso de incubado. El coronel Reyal ordenó máximo control con esas criaturas. Por eso mandaron a la mayoría de nosotros a cuidar los laboratorios alfa. Me llevé la mano a la boca. Era demasiada información. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Estaba atrapado en ese conducto sofocante, con el estómago revuelto, procesando horrores que no imaginábamos ni en nuestras peores noches. ¿Carnidax? Ese era el nombre. Aquello que nos había estado cazando cada noche. Lo que devoró a Joseph y a la mayoría de nosotros. Lo que silenciaba los gritos en segundos. Y entonces escuché lo peor. Aún así, dijo el militar con cinismo, seguiré soltando a los Carnidax todas las noches, para que nos ahorren el trabajo. Espero que se deshagan pronto de aquellas escorias que vinieron a ensuciar nuestro planeta. Lo dijo sin emoción. Sin temor. Como quien habla de una tarea rutinaria. Mi cuerpo entero temblaba. No solo nos estaban dejando morir, nos estaban cazando deliberadamente. Los Carnidax no eran accidentes. No eran consecuencias del ecosistema o de alguna mutación. Eran armas. Criadas. Controladas. Soltadas cada noche como sabuesos para limpiar errores humanos. Y, éramos nosotros.
La presión de descubrir aquello fue tanta que sin pensarlo, en un movimiento errático, la rejilla por donde me asomaba se soltó, cayó hacia el interior de aquella sala donde se encontraba el militar, en un ruido estrepitoso que lo alertó. ¿Quién está allí arriba?, gritó. Y luego, próximamente, capítulo 5. Los laboratorios Alfa. Una historia original producida por La Radio de Leo.